los Estados Unidos. Al final de cuentas, la legislación no fue aprobada y no se criminalizó al migrante documentado por lo ilegal de su estatus migratorio ni a las instituciones que asistiesen a dichos inmigrantes. Y aquí viene la clave de entender por qué millones de gentes tomaron las calles de determinada fecha a determinada fecha, y después de eso, nada, a la fecha, del 2006 al 2012. Nada en términos de marchas, ojo. Para entender lo sucedido posterior a las movilizaciones del 2006, hay que entender qué fue lo que la provocaron y el contexto en el que se llevó a cabo. Hay que entender la complicada relación entre la Iglesia Católica estadounidense y el gobierno estadounidense. Hay que entender el nivel de influencia de la Iglesia Católica estadounidense entre su feligresía latina. Hay que entender cómo dicha ley afectaba los procedimientos en las instituciones caritativas asociadas con la Iglesia Católica estadounidense. Hay que entender la idiosincrasia del mexicano y del centroamericano que viven, trabajan y pagan impuestos en los Estados Unidos. Hay que entender el papel de los consulados mexicanos en Estados Unidos. Hay que entender cómo funcionan los esquemas de lucha por los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos. Hay que entender los estragos que causa la población latina, los bajos niveles de educación y politización que existen y persisten. Entonces, pasando brevemente, punto por punto, la relación entre la Iglesia estadounidense, la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense es muy interesante. No hay que olvidar que la Iglesia Católica es una institución transnacional. Esto quiere decir que está aquí y allá al mismo tiempo, cuando a la mitad existe una frontera. La Iglesia Católica es una institución transnacional. Ustedes pueden ir a una misa aquí en Machuca o en Michoacán o en Chicago y es prácticamente la misma estructura, se da en español, el padrecito regaña a media humanidad y todo el mundo sale más o menos tranquilo y contento porque ya, al menos por una semana, sus pecados ya fueron perdonados. El formato es exactamente el mismo. El migrante, cuando llega a Estados Unidos, de los primeros lugares donde se siente a gusto, en confianza, e incluso llegan ahí para buscar referencias, dónde quedarse a dormir, qué comer, en un descuido hay información sobre qué trabajos pueden tomar, es la Iglesia Católica, estoy hablando, en su mayoría. Los centroamericanos es un poco distinto, un porcentaje mucho más elevado de su población, son protestantes, pero de todas maneras ellos también usan como punto de referencia a las iglesias en cuanto llegan a un nuevo lugar en calidad de inmigrantes. ¿Esto qué quiere decir en esencia también de que la Iglesia Católica de cualquier país sea transnacional? Quiere decir que al mismo tiempo que tienen que estar jugando con las reglas de juego locales, en este caso Estados Unidos, la legislación acerca de muchos aspectos que tienen que ver con el comportamiento institucional de la Iglesia, al mismo tiempo están lidiando con las indicaciones del Vaticano. Tienen que obedecer, ahí sí no hay cuestionamiento, no es siquiera a través de legislación federal. Eso pasa en el 2003. Bien, se sigue el proceso, no se puede parar. En el 2005 en el Congreso se aprueba esta ley para pasar al Senado y ahora le tocaba al Senado hacer algo al respecto. De ahí que la Iglesia Católica lanzase toda una campaña. En marzo 1 de 2006, mientras que la ley estaba en el Senado, el cardenal Mahony de Los Ángeles dijo que si el Congreso hacía un crimen, que instituciones, o sea, convertía en un crimen que instituciones ofrecieran apoyo a inmigrantes no autorizados, el cardenal iba a instruir a los padres y a los fieles católicos que no le hicieran caso a la ley, que to defy the law, que es un break mental, siempre hago esas presentaciones. Que estuvieran en contra, que no la cumplieran. Es así como empieza y la Iglesia Católica estadounidense toma la decisión de movilizar a los feligreses.
Es una decisión muy interesante, muy bien calculada, por cierto, porque es la primera vez en la historia de Estados Unidos donde existen marchas de millones de gentes en contra de políticas públicas a nivel federal. Digo, estoy hablando de la primera vez en términos numerosos, quizá la anterior fue el movimiento de los derechos civiles, tanto para los afroamericanos como los latinos en los 60s. Y esas movilizaciones en algunos lugares fueron bastante violentas. En este caso no hubo violencia de una otra manera. Eran los sacerdotes católicos los que garantizaban que no iba a haber violencia. Los grupos antiinmigrantes se manifestaron, pero algunos de ellos eran un poco agresivos, pero tampoco hubo violencia por ese lado. Ahora sí, gracias a Dios. Bueno, sí, pero es más atrás. Por eso yo dije, no es la primera vez. Pero pues, sí fue la primera vez que salió esta cantidad de número de gente. César Chávez pudo sacar tanta gente a la calle, ¿no? Eso sí es cierto. Siguió el asunto en las ciudades que tuvieron más rallies de más de 50,000 participantes. Fueron Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix, San Diego, Dallas, Detroit, San José, Washington DC, Seattle, Denver, Atlanta y Fort Myers, Florida. Los lugares donde tuvieron una rallies de aproximadamente entre 10,000 y 49,000 personas fueron San Antonio, Indianápolis, San Francisco, Austin, Memphis, Milwaukee, Boston, Nashville, Fresno, Oakland, Omaha, San Paul, Bakersfield, Madison, Orlando, Salt Lake, Salinas y Salem. O sea, no fue cualquier cosa, ¿no? Ahí la Iglesia Católica estadounidense estaba no nada más mostrando, sino también demostrando su músculo político al gobierno de Estados Unidos. No sé si ustedes capten la importancia de lo que yo estoy diciendo. Hacer que el gobierno norteamericano y luego dentro del Congreso, que son más pesados, ¿no?, tuviesen que pensarla 2 veces antes de aprobar una ley. Eso es poder. Aquí, en China y en San Diego, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa ley, el Senado le da de largas. Lo que aparentemente hubo, Mahoney se entrevista con funcionarios de alto nivel de la administración federal, de la administración Bush, ¿no? Y también en el Congreso, sobre todo en el Senado, hay pláticas con la Iglesia Católica, se llega a un acuerdo de caballeros, ciertamente no hay nada escrito, donde esa ley se congela, no va a pasar, y en ese momento, ¿qué hace la Iglesia Católica? Cierra la puerta de la movilización. Hasta aquí llegamos. Eso pasa a mediados de abril. Muchos sacerdotes y muchos obispos, entre ellos el de Chicago, dicen, ¿cómo? Pues es que vamos a seguir, ¿qué es lo que sigue dentro de esta lucha? La legalización, amnistía, algo serio para darle seguridad jurídica y migratoria a millones de personas, ¿no?, que de todas maneras pagan impuestos, la mayor parte de ellas. Allí definitivamente a algunos sectores de la Iglesia Católica no les gustó mucho la decisión de la cúpula. En Los Ángeles fue impresionante, fue la primera vez en la historia de Los Ángeles donde se cierra el mercado, donde llega toda la mercancía. Las fotos son impresionantes, parecía un domingo en la noche en el Vaticano. Dice que hay que hacer esto a nivel de política nacional o política regional dentro de un determinado país. Esa iglesia tiene que cumplir. Ahí no hay nada de que no voy a pensar, no, para nada. Ustedes me instruyen que tienen que hacer esto. Entonces, es siempre la Iglesia Católica en cualquier país está jugando en 2 dimensiones: la del Vaticano, por un lado, y por otro lado, las leyes locales, su relación con el gobierno local. Esto es muy importante para entender qué fue lo que pasó y por qué las movilizaciones llegan a su fin. En relación al nivel de la influencia de la Iglesia Católica estadounidense entre la feligresía latina, pues es muy poderosa. En realidad, una buena parte de las movilizaciones que se dan, sobre todo las 2 más importantes, la del 1 de mayo y la de abril, se dan el lunes. ¿Y esto qué quiere decir? Que el domingo anterior, el día anterior, en la misa, se les decía a la gente que era cordialmente invitada, y no únicamente cordialmente invitada, sino que se les decía a qué hora iban a estar los autobuses afuera de la iglesia o en qué estacionamiento, para que la gente se subiera a los autobuses y fuera a manifestarse. Se les decía que iba a haber una manifestación pacífica, que podían llevar a sus hijos.
y que estaba bien organizado en ese sentido. Entonces, el factor confianza es esencial. Es imposible movilizar a nadie, independientemente si es mexicano o no, para que es imposible movilizar a las personas si no existe el factor confianza. Sin confianza se acabó. De hecho, mi tesis doctoral de la Universidad de Columbia se llamó Orale Politics, Mobilization of Mexican Immigrants in Chicago y Houston. Yo puse órale, la palabra órale, porque es muy importante para entender la psicología del mexicano a la hora de estarse movilizando. Muchos activistas, sobre todo los norteamericanos, no los de origen mexicano, pero de origen norteamericano, decían que cuando llegaban le echaban el rollo a las personas, les preguntaban, ¿van a una marcha tal día? ¿Van a ir ahí? Y el mexicano tenía dos tipos de respuestas. Si contestaba, sí, estoy, ¿no? ¿Qué le pasaba? No van, de menos van por lo que quieran, no iban. Pero ¿qué pasa cuando un mexicano dice, órale? ¡Órale! ¿No? Es distinto. Por eso mi tesis doctoral se llamó Orale Politics. O sea, el objetivo era que el activista de una u otra manera le hiciera ver todas las ventajas de asistir a una marcha y el mexicano automáticamente dijera, órale, ¿no? Ese era como el objetivo. Y lo que yo descubro en mi investigación, que hice más de 150 entrevistas a activistas, funcionarios de gobierno, tanto mexicano como norteamericano, etcétera, 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 fue que ese órale sí sale con el padecito. Nos vemos aquí el lunes, ahí salen los autobuses, preguntas, no, van a ir, órale, ¿no? Entonces, el papel de la Iglesia Católica Estadounidense en la movilización del 2006 para combatir la aprobación de una ley federal anti-inmigrante a todas luces, que criminalizaban el hecho de tener el estatus ilegal y criminalizaba las instituciones que asistieran a este tipo de individuos, a los ilegales, no existe nadie ilegal, es a los individuos que tienen un estatus ilegal, ¿no? Pues era muy amenazante para los intereses de la Iglesia estadounidense. No hay que olvidar que la Iglesia estadounidense tiene, me atrevería yo a decir, que la red más importante de ayuda hacia los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, ¿no? Había en el 2000 la institución dentro de la Iglesia Católica que se dedica a apoyar a los inmigrantes es Catholic Charities, que sería Caridades Católica, estaba estructurada por 1.400 agencias e instituciones en Estados Unidos que proveía de beneficios de emergencia a más de 7 millones de personas por año. Servicios como comida, ropa, ayuda financiera muy modesta pero indispensable en muchos de los casos. Muchas veces tú te acercabas a la Iglesia Católica y que te pagaban el gas, la luz, ¿no? Si era posible. También asistencia médica muy elemental, pero muchas veces salva vidas. Labores de construcción de comunidad, hospedaje temporal, en casos de desastre la Iglesia Católica estaba ahí. Entonces, estamos hablando de una asistencia de aproximadamente 2.700 millones de dólares al año. Estos son números del 2000. Ahorita son más, obviamente. Entonces, todo este servicio que se proporcionaba aproximadamente en el 2000 a 7 millones de personas, que en el 2005 eran más, se ponía en riesgo con esta ley si se promulgaba en el 2006. Con esta ley era tan vaga que se podía interpretar de mil maneras, y en una carta que el cardenal Mahoney de Los Ángeles le escribe a Bush, aproximadamente, si no mal recuerdo, fue el 31 de diciembre del 2005, donde ya se había aprobado esta ley en el Congreso y ya se había pasado al Senado para que iniciara el proceso. El cardenal le dice a Bush que definitivamente esto es ridículo, porque la ley está escrita de tal manera que podría ser utilizada en el momento que se da la comunión. Cuando un sacerdote le da la comunión a un inmigrante, en ese momento se podía interpretar con esta ley que estaba asistiendo a alguien con estatus ilegal si se podía comprobar que fuese estatus ilegal.